21 de septiembre. San Buenaventura, itinerario, capítulo 3, número 5. Sí, los textos que subí son obligatorios, pero no todos. O sea, no enteramente. Son como páginas. Así que ahí voy a indicar las páginas. Son, bueno, el de Anselmo. O sea, son varios de Anselmo. Pero vamos a concentrarnos en las primeras páginas de cada uno, que es donde está la demostración de la existencia de Dios, porque tiene que ver con este asunto también de la percepción del ser, como del ser inteligible, que él trata aquí Buenaventura ahora en el capítulo 5, y entonces con eso está relacionada la demostración del monologion de Anselmo y también la del proslogion, aunque son distintas, pero en el fondo los principios de base son los mismos. Y vamos a ver los textos de Santo Tomás de la Suma Teológica relacionados con eso también, con la demostración de la esencia de Dios y con el tema de la iluminación. Como en el fondo la relación es entre iluminación del intelecto y existencia de Dios, porque los dos temas están bien relacionados. Y con eso tienen que ver también los escritos de Rosmini que subí, que no entran tampoco integralmente. El primero es un archivo como de 1000 páginas, pero no entran todas, sino que basta con, yo creo que las que son esenciales son como unas 30 páginas, que yo le voy a indicar cuáles son, que es donde habla, también tiene que ver con, se llama el nuevo ensayo sobre el origen de las ideas. Entonces habla como de la idea del ser, que es la idea principal, y la relación entre la idea del ser y el intelecto, la relación entre iluminación y abstracción, la doctrina de la abstracción en los escolásticos y la doctrina de la iluminación. Que siempre es un debate que se ha arrastrado durante siglos, cuál es la relación entre iluminación agustiniana y abstracción como aristotélica y tomista, y encuentro que esta obra de Rosmini soluciona el problema. O sea, es el que realmente da en el clavo de cómo se soluciona el problema. Entonces es muy útil porque uno se aclara la película, como que en términos simples aclara la película y muestra dónde están como los equívocos, donde se produce ahí el equívoco. Pero de eso hablaremos más cuando veremos el texto de Santo Tomás. Quizás se podría apagar la luz acá. Hace calor, ¿no? Sí. Vamos a apagar. Porque aquí algo pasa que en estas calefacciones solo funciona el calor, no sé por qué. ¿Se escucha por allá? ¿Yarel? No lo he escuchado. ¿Está solo Yarel? ¿No? Contestó, pero no se le escuchó. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ah, ya, perfecto. Faltan Ulises y Francisco, que dijeron que se iban a conectar, pero puede que lleguen. Recuérdenme el pasaje, para los que no estaban ayer, el pasaje de Vera Religione que leímos al final, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? O pueden releerlo en latín. Ese es uno de los pasajes más famosos de Agustín. Para los que no estaban ayer, lo podríamos releer. ¿Quién lo quiere releer en latín? Byron, que es latinista. ¿Alcanza a leer? Hasta ipsum, No, Ascenditur. nonis forastire, ipsum redi, in interiore homine habitat veritas, et situam naturam mutabilem, in benedis trascende et ipsum, sed memento cum te trascendis, ratiocinantem animam te trascende. No, hasta Ascenditur, sí.
Illuk ergi Ah, no, ese es un error. Ergo. ergo. Hay un error, ¿no? Claro, es un error. Illuk ergo tende. Unde ipsum lumen rationis accendit. Y ahora puedes traducir. La primera parte fue la que más entendí de como no quieras ir. Ahí está lleno de errores. No, noli, no nolis. Noli, nolis. noli foras ire. Como no quieras salir fuera, Claro, no quieras salir afuera, en ti mismo quédate o permaneces. vuelve, redire, vuelve a ti, en ti En el mismo. interior del hombre habita la verdad. Y si tu naturaleza es mutable, como que en el fondo uno cambia. Si encontrarás, literalmente, si habrás encontrado tu naturaleza mutable, o que tu naturaleza es mutable, Claro, trasciende como en ti mismo. transciende también, ese et es como intensivo, transciéndete también a ti mismo. O sea, entra en ti mismo, pero transciéndete a ti mismo. O sea, es algo que está en ti mismo, pero por sobre ti mismo. Claro, este en no significa que está encapsulado dentro de ti, sino que es algo trascendente con respecto a ti mismo, ¿no? Pero recuerda que cuando te trasciendas, trasciéndete. Transciendes, que cuando te transciendes, Pero recuerda que cuando te trasciendes, trasciendes a la razón de tu alma. claro, o sea, literalmente tu alma Alma raciocinante, racional. tu alma que está razonando, tu alma raciocinante. No sé si existe en castellano raciocinar, pero razonar, tu alma razonante. Pervenit, ¿qué significa, profesor? Viene, llega. Entonces, a donde en efecto llegues. Espera, no, ¿dónde no? Illuk ergo tende. Aquello por lo tanto a donde. No, illuk es como moto hacia lugar. A aquello. Ya. Aquello por lo tanto a donde tiendas. No, es imperativo. Tiende. Ir. Claro, claro, ve. O tiende hacia aquello. Aquello por lo tanto id. Quizá. De donde tu propia luz de tu razón. Levante. Accenditur, se enciende. Ya. O sea, tiende al lugar de donde se enciende la luz de tu razón, ¿no? Y aquí entonces están involucrados los dos conceptos clave que desarrolla en el capítulo, como la mutabilidad de los entes empíricos y la inmutabilidad de los entes lógicos, de los entes ideales, ¿no? Entonces, cuando tú descubres que los entes están en tu alma, ¿no? Pero de un modo inmutable, entonces descubres el ente inmutable dentro del alma. Pero después descubres que no solo los entes externos, sino que también el alma misma es mudable, y entonces te das cuenta que el ente ideal transciende también el alma, ¿no? Y por lo tanto que tú tienes que desear, como mirar hacia dónde está como la raíz de ese ser inmutable en que están enraizadas las ideas, los entes lógicos, los entes inteligibles, ¿no? Y entonces tienes que trascender no solo el mundo empírico, sino que también el alma. Por eso es un doble paso, ¿no? Bueno, él después lo desdobla en 6, pero en el fondo son 3. Como los pasos como básicos son 3, después son desdoblados, ¿no? Porque tienen que también respetar la metáfora de las 6 alas del serafín. Entonces, y también tiene un significado eso de desdoblarlo, que ahí lo veremos también. ¿No? Pero para tener en mente como el hueso del argumento, el paso es doble. Primero están los entes empíricos, ¿no? La intelección de los entes empíricos y después el examen del alma, ¿no? El segundo paso. Y finalmente, entonces, la ascensión a la verdad trascendente, ¿no? Es el tema fundamental. Ayer decíamos, también como nota al pie de página, pero importante, después de cerrar la transmisión, eso quedó fuera de la transmisión, pero importa, lo voy a recapitular también para que
Aunque ahora parece que los que estaban ayer ahora están en transmisión y viceversa o algo así. Pero no debe pensarse que este asunto contradice lo que se habla mucho en la filosofía moderna de analizar los prejuicios con los cuales nosotros vemos la realidad. No, o sea, ciertamente que ha habido un avance en la filosofía moderna y contemporánea en eso de tomar conciencia de que cuando vemos la realidad, la vemos a través de diferentes lentes, ¿no? Que son los prejuicios. Y estos prejuicios pueden ser más o menos verdaderos, ¿no? O sea, usando prejuicio en su acepción neutra, como un juicio que uno se ha formado, que puede ser más o menos verdadero, pero sigue siendo algo humanamente formado, ¿no? Y entonces siempre hay que criticar estos prejuicios. Entonces, claro, hay en la filosofía, en el hombre moderno, digamos, en general, hay una mayor conciencia de que hay que entrar a ser consciente de los propios prejuicios, ¿no? O incluso del subconsciente, ¿no? Todo el análisis psicológico, freudiano, de que hay cosas que nosotros ni siquiera sabemos, pero que nos condicionan. Claro, de eso no estaban tan conscientes los medievales, aunque sí estaban conscientes del pecado original, que hay una tendencia que nos lleva a como deformar las cosas, ¿no? Pero evidentemente cuando aquí está hablando del lente último, está hablando de los primeros principios últimos. Ellos son aquellos que se encienden directamente en la luz inmutable de la verdad. Y ellos son los que son realmente trascendentes en el sentido estricto, porque no son formados humanamente, son a priori, son innatos, ¿no? Y por lo tanto no son algo que utilizamos para juzgar todo, son como el parámetro que utilizamos para juzgar todo, pero que no pueden ser juzgados, ¿no? Y eso se aplica tanto a la lógica como a la ética. Entonces, el problema principal, creo yo, de la filosofía moderna es eso, que habiendo avanzado tanto en el análisis de los prejuicios, finalmente se detienen los prejuicios y no va a lo que viene antes. O sea, esta como luz de la razón que es el a priori, la deja en el olvido, en el fondo. O sea, como que le quita la importancia metafísica que tiene, ¿no? Porque se detienen como en este nivel intermedio que es humano, del cual se puede conversar mucho, pero que no es lo último, que no es la base del razonamiento, ¿no? Bueno, y eso se aplica a la lógica, pero también a la ética, ¿no? La operación de la virtud electiva. Porque en el fondo la noción del bien, ¿no?, que guía la ética no es más que otra manifestación de la noción del ser. Es como la noción del ser básico, que en cuanto al deseo, al amor, se presenta como bien, como el ser en cuanto que se le desea, ¿no? Y así como los juicios de la lógica se presentan como absolutos, también los juicios de la ética, porque tienen la misma raíz en el fondo, ¿no? O sea, la raíz de la lógica es la misma que la raíz de la ética, es el primer principio de la mente. Sigamos leyendo aquí entonces ¿quién sigue? Al 5. O si quieren pueden leer también de la casa, si se anima. Yo puedo leer, pues. Ya, recuérdame tu nombre, que soy malo para no. Felipe. Felipe. Y si consideramos el orden, el origen y la virtud de estas potencias, el alma nos lleva a la misma beatísima Trinidad. Porque de la memoria nace la inteligencia como prole suya. Pues entonces entendemos cuando la similitud presente en la memoria reverbera en el ápice del entendimiento, de donde resulta el verbo mental. Y de la memoria y de la inteligencia se exhala el amor como nexo entre ambas. Estas tres cosas, mente generadora, verbo y amor, están en correspondencia con la memoria, inteligencia y voluntad. Potencias que son consubstanciales, coiguales y coetáneas, compenetrándose en mutua inexistencia. Siendo pues Dios espíritu perfecto, tiene memoria, inteligencia y voluntad. Tiene, asimismo, no solo su verbo engendrado, sino también su amor expirado, los cuales se distinguen necesariamente por producirse el uno del otro,
no por producción esencial ni por producción accidental, sino por producción personal. Considerándose, pues, el alma misma, de sí mismo, como por espejo, se eleva a especular a la Santa Trinidad del Padre, del Verbo y del Amor. Trinidad de personas tan coeternas, tan coiguales y tan consubstanciales que cada una de ellas está en cada una de las otras, no siendo, sin embargo, una persona a la otra, sino las tres, un solo Dios. Bien. Y alguien podría resumir. Por ejemplo, recuérdame tu nombre. Rodrigo. Bueno, aquí viene el origen del verbo especular, ¿no? Que nosotros hablamos de especulación, especular, pero se nos olvida el origen muchas veces, ¿no? Especular viene de espejo, ¿no? O sea, por el espejo que es el alma, se sabe en el fondo cómo es Dios, o al menos sería una idea básica de cómo es Dios, porque el alma misma es un espejo, ¿no? No porque, claro, de nuevo aquí se ve como la falacia del argumento de la filosofía moderna que ha dicho como que el hombre ha inventado a Dios como a su imagen, ¿no? En cierta forma es verdad, pero ve la cosa al revés. Claro, no es que el hombre haya inventado a Dios, ¿no? Sino que hay una verdad en el hecho que el hombre es imagen. Y por tanto, claro, de las potencias del alma se llega a especular cómo es Dios, porque en el fondo en el alma se espeja, ¿no? Se espeja Dios. Entonces hay una semejanza. O si no, claro, no podríamos, digamos, tener un acceso directo a Dios desde las criaturas. Necesitamos la mediación de la propia alma. Ahí se dice que el verbo se ha engendrado y al mismo tiempo se dice que es coeterno. ¿Cómo esas dos cosas se complementan simultáneamente? Dice algo se ha engendrado porque tiene principio, entre comillas. Bueno, porque, claro, la imagen de la generación como generación animal, evidentemente es una metáfora. Entonces, claro, en el caso de Dios no implica como una prioridad cronológica. Entonces, es generado, pero eso no significa que la generación sea temporal. Claro, es una generación eterna. Eso fue un debate en todos los primeros siglos. Por ejemplo, si tú comparas Justino con Orígenes, en ese momento se produce como la aclaración de eso. En los pensadores cristianos del siglo II todavía está como este prejuicio, si tú quieres, de que como el verbo es generado es en algún sentido posterior, cronológicamente, ¿no? Y en cambio, desde Orígenes en adelante, yo diría que Orígenes es el primero que aclara esto de un modo coherente, diciendo que aún siendo generación, claro, pero se trata de una generación eterna. Es una generación inefable, claro, la llamamos generación como por analogía a lo que conocemos en el mundo empírico, ¿no? Pero en el fondo la verdadera generación es esa que está, es más bien la semejanza al revés, ¿no? O sea, lo que está en el mundo empírico como que imita la generación eterna, pero en un plano cronológico, temporal. Pero la generación sería como diferentes estadios como metafísicos. Claro, la generación sería en el fondo esta como emanación de la esencia del hijo, que es como el espejo, claro, en el fondo es la estructura básica del conocimiento, que es Dios como sujeto que se conoce a sí mismo como objeto. En el fondo es el objeto, o sea, es la esencia de Dios como inteligible, que es generada en este proceso de intelección. Pero proceso es una metáfora, no es un proceso en el sentido que sea cronológico, sino que es una acción como extratemporal, en la que claro, como que el Padre conoce su propia esencia y al conocerla la genera. Pero en el fondo, claro, lo de generar es una metáfora que ayuda a entender, pero técnicamente sabemos más de qué se trata por la misma noción de conocimiento que tenemos, porque tenemos este desdoblamiento que es propio del conocimiento entre sujeto y objeto, que nos hace entender que el conocimiento implica como esta dualidad, como que implica el que conoce y el que es conocido, aun cuando en Dios la esencia sea la misma. Entonces, el sujeto que conoce y la esencia conocida es el mismo, pero el conocimiento implica como esta dualidad.
que Dios se conoce a sí mismo. Implica como esta generación y por lo tanto, esta pluralidad de personas, ¿no? Que en Dios hay diferentes personas. Porque en el fondo hay una relacionalidad como intrínseca al ser que solo se explica si hay diferentes personas, si hay diferentes como hipóstasis, con el término griego técnico, ¿no? Y lo mismo con el amor, ¿no? O sea, que haya amor, entonces, que Dios se ama a sí mismo, claro, se ama a sí mismo porque es la misma esencia, pero el amor implica diferentes personas, que haya relación interna. Entonces, que la relación, como lo explica Agustín en el De Trinitate, esto es un resumen en pocas líneas de lo que dice Agustín en muchos libros del De Trinitate, ¿no? Que tal como el conocimiento implica esta dualidad, también el amor implica esta trinidad, porque implica como la relación entre uno y el otro, entre el Padre y el Hijo. Entonces, claro, son personas que como que emanan una de otra, pero dentro de la misma esencia. O sea que la relación es intrínseca a la propia esencia, no es accidental. Por eso dice, eso que dice, es lo que estamos leyendo allá en el de Trinidad, en el libro quinto, cuando dice que la relación en la Trinidad no tiene que ser pensada como accidental. No es un accidente, como en las categorías aristotélicas, cuando se dice que está la sustancia y después dentro de los accidentes está la relación, ¿no? Está la categoría de relación, que es una categoría accidental. Pero Agustín dice, no, porque esta relación dentro de Dios es esencial, es eterna. Entonces es una relación, pero no es un accidente. Como porque Aristóteles hace el ejemplo del vecino, que el vecino es vecino de su vecino, pero no es, como dice el Chavo del Ocho, pero no, en la misma vecindad, pero no es la relación esencial. Yo podría cambiarme de vecindad, ¿no? En cambio, en Dios, claro, hay una relación como esencial dentro del ser eterno, ¿no? Profesor, la figura que da Anselmo, me acuerdo de esta palabra dicha que a la vez es pensamiento. Ah, claro, eso lo dice muy bien Anselmo, Que sí. Dios se dice una palabra a sí mismo. Claro, claro, sí. Sí, le recomiendo, sí, comparar esto con lo que dice Anselmo también un parrafito muy cortito, pero bien denso, a propósito de que subí esa sobrita de Anselmo. Eso es muy interesante como lo... Y como que habla del concepto de generación, yo creo que es una buena figura. Claro, en el Monologion dice eso. En la primera página del Monologion está la demostración de la existencia de Dios, que eso lo veremos después. Pero la generación del verbo la trata más adelante. Vamos a ver si me acuerdo el capítulo exacto. Parece que el 39. Tiene como un parrafito donde habla de eso de una forma muy sintética, muy densa. Sí. ¿Cómo se hace para ampliar esto? A partir de, sí, el 31 es. Que este verbo no es una semejanza de las cosas creadas, sino la verdad de la esencia. Y que las cosas creadas son una cierta imitación de la verdad y que naturalezas son mejores que las otras. Pero no vamos a leer todo eso porque si no, solo donde lo resume. El soberano espíritu se habla a sí mismo por un verbo que le es coeterno. Ahí. Claro, porque habla de este verbo procedente, pero que a la vez puede estar. Claro, este capítulito anótenlo, el 32 y 33 del Monologio, donde se habla aquí de la generación del verbo. Voy a leer ahora solo las últimas líneas. ¿Cómo creer que la sabiduría suprema no se comprende a sí misma cuando el alma racional no solamente puede conocerse, sino también tener la idea de la sabiduría suprema, comprenderse y comprenderla,
Claro, sabemos que la sabiduría suprema se comprende a sí misma porque nosotros nos comprendemos a nosotros mismos. Entonces, este proceso que está en Dios, digamos, lo podemos especular a partir de nosotros. Porque al fin y al cabo, nosotros somos lo más perfecto que conocemos. Entonces, si hablamos del ser perfecto, no podemos pensar que carece de algo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, debe tener el conocimiento y el autoconocimiento. Si el alma humana no pudiera tener ninguna memoria ni inteligencia de esta sabiduría o de sí misma, no se distinguiría de las criaturas privadas de razón, etc. Así pues, este Espíritu Supremo, como es eterno, se recuerda eternamente a sí mismo y se comprende de la misma manera que un alma racional. Que digo, es Él quien se comprende primero. Claro, en el fondo, en su acto de autoconocimiento, en el acto con que Dios se conoce a sí mismo, está virtualmente incluido todo conocimiento. Cuando nosotros conocemos, de algún modo participamos en este acto de autoconocimiento, en esta como generación del verbo. Si se comprende eternamente, se habla eternamente. Si se habla eternamente, su verbo está eternamente con él. Bien sea pues que se admita que no existe nada más que él o que hay otras muchas criaturas, es necesario que su verbo le sea coeterno, ¿no? Porque es el verbo con el cual él se conoce a sí mismo. Al meditar sobre el verbo por el cual el Espíritu Creador habla todo lo que hace, he encontrado al verbo por el cual se habla a sí mismo, el que lo ha hecho todo. El verbo por el cual habla todo lo que hace, en el fondo son las ideas de todas las cosas, ¿no? Son los, digamos, los verbos de todas las cosas que son como inmutables, eternos y dependientes de unos primeros principios, se descubre que son parte del único verbo, ¿no? Y entonces al descubrir los verbos de las cosas, o sea, los conceptos de las cosas, finalmente descubro el verbo con el cual Dios se habla a sí mismo, el que lo ha hecho todo, ¿no? Se habla a sí mismo por un verbo y habla lo que hace por otro verbo, o más bien es por sí mismo que se habla, y por el que habla todo lo que crea. Este verbo, en efecto, por el que se habla, es necesariamente lo que él mismo es, como ya lo hemos demostrado del verbo por el cual habla todo lo que crea. Vamos a saltar aquí un poquito. Vamos a la frase que tenía en mente Byron. Pero el verbo por el cual ella habla a la criatura no es igualmente el verbo de la criatura, porque no es su semejanza, sino su esencia primera. Síguese, por tanto, que el Espíritu Supremo no habla de la criatura por el verbo de la criatura. ¿Por qué verbo pues la habla, puesto que no es por el verbo de esta criatura misma? Porque lo que él habla lo habla por un verbo, y este verbo es el verbo semejanza de algo. Pero si no habla ninguna otra cosa más que a sí mismo o la criatura, no puede hablar nada más que por su verbo o por el de la criatura. Por tanto, si no habla nada por el verbo de la criatura, todo lo que dice lo dice por su verbo. Es pues por uno solo y el mismo verbo que se habla él mismo y que habla todo lo que hace. No sé si se entiende. Parece un trabalengua, ¿no? Pero la contraposición es esta. Cuando yo digo el verbo de la criatura, por verbo se entiende en el fondo el concepto, ¿no? O sea, aquello que en la mente dice la criatura, como la idea, el concepto de la criatura. Pero el equívoco está en este de. Entonces, es razón así. Cuando digo verbo de la criatura, este genitivo, significa que entonces el verbo viene de la criatura, es una emanación de la criatura. ¿Se entiende el equívoco que se puede producir con este genitivo? Cuando digo la idea de la silla, quiero decir que la idea de la silla viene de la silla, es de ella, es como
¿En qué sentido es de ella? Esa es la perspectiva. Es algo que emana de ella, porque si ella existiera primariamente y el verbo de la silla o concepto de la silla emanara de ella, entonces Dios se parecería a la silla. O sea, sería la relación inversa, ¿no? Porque el concepto de la silla sería como semejanza de la silla emanada de ella que le influiría al mismo verbo. El verbo sería una especie, esa interpretación del concepto, como del origen metafísico del concepto, lleva al panteísmo, porque lleva a pensar que Dios no es más que una semejanza de las criaturas. Finalmente, las esencias inteligibles de las criaturas no son más que la esencia inteligible de Dios, es la misma esencia inteligible, ¿no? Eso lleva al panteísmo y al idealismo alemán, finalmente, o sea, que en el fondo Dios, o sea, que en el fondo el mundo no es más que una como fenomenología de Dios, que es la misma esencia inteligible, que la podemos pensar como espíritu absoluto o como espíritu desplegado en las criaturas, pero en el fondo es la misma esencia inteligible. Pero en cambio es totalmente distinto decir que el concepto de la criatura, pongamos de la silla, no es de la silla por cuanto emane de la silla, sino que es al revés, es la silla que está hecha en base a ese concepto, que el concepto la precede y la funda, y la silla solo existe en cuanto que es dicha en ese concepto. Entonces, es de la silla, pero no es de la silla en cuanto que venga originalmente de la silla, sino que la derivación metafísica es al revés. Las ideas están antes de las cosas y son metafísicamente diferentes. Entonces, aunque se diga que es verbo de la silla, en realidad el que habla es Dios, es verbo de él, ¿no? Y por tanto, cuando él se conoce a sí mismo, ¿no? Y pronuncia su verbo, al pronunciar su propio verbo, también pronuncia los verbos de todas las criaturas que él hace, porque siempre es el mismo quien habla y quien es el origen de las cosas, ya sea cuando se entiende a sí mismo, ya sea cuando entiende las ideas de todas las cosas que hace. Es uno y mismo verbo, y eso lo sintetiza Anselmo en esta síntesis de 2 líneas que yo creo que es insuperable, ¿no? En latín son como 5 palabras. Dice, ¿dónde está? Uno eodemque verbo, dicit se ipsum et quecunque fecit. ¿Cuántas palabras son? Uno eodemque verbo, dicit se ipsum et quecunque fecit. Son 7 palabras. Yo creo que eso es insuperable, superó incluso a Agustín. Con una sola y la misma, con un solo y mismo verbo se dice a sí mismo y dice todo lo que hace, siendo que la esencia de él es totalmente distinta a la esencia de las criaturas, pero él es quien las dice. Y entonces el decirlas es parte de su esencia, mientras que la cosa de la que se dice es la cosa dicha, en el sentido de la cosa creada, subsistente en sí misma, es de una esencia diferente. Esta escritura es una cuestión de Agustín, creo que era la 46, cuando decía que Dios para crear, la idea que miraba, el modelo que miraba, no podía ser algo fuera de sí mismo, Claro, porque sería en el fondo algo fuera de Dios. claro, porque sería otra cosa eterna fuera de Dios, como sería como otro Dios fuera de Dios, El ¿no? modelo que miraba para crear, Tiene que ser el así mismo, como cuando pensaba se conocía a sí mismo, cuando crea, claro. también lo hace también en base, mirándose a sí mismo. Claro, él es el modelo. Creo que la cuestión El verbo es el modelo de las cosas, ¿no? Mientras que las ideas están dentro de ese verbo, pero de un modo virtual. Claro, son especificaciones, pero entes virtuales, digamos, entes lógicos que están incluidos dentro del verbo, sin por eso perjudicar su unidad metafísica esencial. Él es un solo verbo, pero virtualmente incluye los verbos de todas las cosas, las ideas de todas las cosas. ¿No? Eso corrige varios problemas crónicos de la doctrina de las ideas que se habían arrastrado por milenios en la escuela platónica. ¿Podrían mencionarme
¿Cuáles? Quizás lo hemos dicho varias veces, pero recapitulando. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, esto que aquí dicen Agustín y después Anselmo todavía más sintéticamente, no en esta fórmula que aparentemente son trabalengua, pero en realidad sintetizan como nociones que corrigen la doctrina de las ideas en puntos clave. La doctrina es siempre, digamos, un desarrollo de la doctrina platónica de las ideas. Como la intuición de fondo es sólida y es la misma, ¿no?, de Platón. Pero dentro de la escuela platónica se habían cristalizado errores y después estos errores, una vez cristalizados, se hicieron tradicionales y siguieron ahí por milenios. Y sí, y siguieron hasta la filosofía moderna, hasta el idealismo alemán y sus discípulos modernos, que aunque no se llamen idealistas, son siempre discípulos de los idealistas. Entonces son errores tradicionales que han llegado hasta hoy, ¿no? Pero aquí están corregidos al menos 2 errores cruciales que se producen en la doctrina de las ideas. Me viene a la mente si que conversábamos ayer de que las ideas no son algo independiente de Dios, sino que están en la mente de Dios. Se puede ser un error del platonismo, ¿no? O sea, considerar las ideas como una entidad básicamente coeterna a Dios. Claro, una entidad, claro, un error que se tiende a producirse en la escuela platónica es que la idea se conciba como algo subsistente. Eso que en la doctrina después de los universales se ha llegado a llamar como el realismo. O sea, que las ideas sean algo real en la mente de Dios, como sustancias en el fondo, ¿no? Porque hay que considerar que en griego, como lo decíamos también hablando del de Trinitate, hay que considerar que en griego nunca hubo un equivalente de la palabra latina sustancia. La palabra latina sustancia fue un gran progreso, que nosotros la damos por supuesta, porque la usamos, la aprendemos de niño, creemos que es como obvia, pero filosóficamente fue un gran avance y sigue siendo un gran avance para el vocabulario filosófico, porque distingue el ser subsistente del ser ideal. Mientras que el griego mantuvo la palabra usía, y usía siempre mantuvo una ambigüedad, porque es la esencia, pero a veces es considerada la esencia ideal y a veces la esencia real. Siempre oscila entre esos dos significados. Cuando uno lee a Aristóteles, y también el mismo Platón, nunca está seguro exactamente si se está hablando de la esencia. Bueno, cuando es Platón es más probable que esté hablando de la esencia ideal, ¿no? Pero cuando es Aristóteles, que uno lee, el enredo es notable y efectivamente después cuando uno lee la traducción ve que las traducciones dicen cosas casi opuestas, porque según el traductor opta por interpretarlo como sustancia, a veces traduce como sustancia, a veces como esencia, a veces como entidad. Y en griego siempre usía. Pero usía incluye todo eso. Entonces nunca uno sabe si se está hablando de lo real o de lo ideal. Ahora, si yo digo que en Dios las ideas son reales, son otras tantas sustancias reales, creo un problema teológico serio, porque me encuentro con que en Dios entonces hay una multiplicidad que no debería haber. Hay como muchos diosesitos, porque son muchas sustancias como reales dentro de la sustancia divina que debiera ser única. Supuestamente es una, pero después resulta que es múltiple. Es uno múltiple, Plotino dice, es uno muchos. Y al final eso resulta ser contradictorio. Tengo que decir bajo qué respecto es uno y bajo qué respecto es muchos. Pero si yo digo que algo es uno muchos, entonces se me estoy contradiciendo. Sí, es como para aclararme, acá cuando otra vez el esquema comenzar mi Agustín, respecto a la idea, ya no es como sustancia, sino más bien como una esencia, que es el verbo mismo, en ese sentido, y ese mismo verbo es Dios, no es algo que sea como, no sé, como una subsistencia de Dios. ¿A eso se refiere? O sea, lo que trato de decir es que el verbo, él como tal, es subsistente. Es una persona subsistente, una hipóstasis subsistente. Pero al mismo tiempo es una esencia inteligible, porque en él, en Dios, esencia y existencia coinciden. En Dios no hay diferencia, o sea, la misma persona que es supremamente existente es también supremamente inteligible.
Es el absoluto real y al mismo tiempo el absoluto ideal. Es el ser absoluto, que es como la idea de lo perfecto, la idea, como el ser infinito, y al mismo tiempo la idea de lo infinito. Contiene idealmente lo que es realmente, ¿no? En cambio, las esencias inteligibles de las cosas finitas son diferentes de los entes subsistentes finitos. La idea de hombre es algo diferente al hombre subsistente. El hombre subsistente es finito, creado, tiene un origen, tiene un desarrollo cronológico, pero la esencia ideal de él, no. Ella es la idea del hombre, que es distinta. Me dice lo que es el hombre, dice, por eso se le llama verbo, porque la idea de hombre dice lo que es hombre, pero no es el hombre. Como la receta de la sopa te dice cómo tiene que ser la sopa, pero la receta de la sopa no te la puedes comer. La receta de la sopa no es la sopa, ¿no? La receta de la sopa tiene una esencia metafísica diferente a la sopa, ¿no? La receta de la sopa, ¿dónde existe? ¿Cuál es su residencia metafísica? Fuera de que está en el libro de cocina, bueno, no. Pero antes de estar en el libro de cocina, la receta, metafísicamente, ¿dónde reside? Claro, es una esencia ideal eterna. La receta de la sopa de pescado es una esencia ideal eterna, que como tal no está en el mundo empírico. No te la puedes comer, no la puedes destruir, no se modifica. Tiene su esencia inmutable, ¿no? Entonces está en la mente, o sea, supongamos ahora que Dios sea el cocinero, claro, está en la mente del cocinero, digamos, de una forma totalmente distinta a cómo está la sopa. Una habla de la otra, pero son dos cosas radicalmente distintas, ¿no? Pero el equívoco en la doctrina platónica de las... Bueno, uno es esto de la subsistencia de las ideas, que las ideas subsistan dentro de la mente de Dios como si fueran existencias reales. Y el otro equívoco o prejuicio, digamos, tradicional dentro de la escuela platónica es que las ideas, o sea, que el hecho de crear las cosas en base a las ideas rebaje al creador. O sea, que el creador se rebaje al crear las cosas, ¿no? Y entonces eso produce una como necesidad de seres intermedios, como esta necesidad propia de la escuela platónica de imaginar hipóstasis intermedias, porque parece que Dios, que está pensándose a sí mismo, de solo pensar las cosas directamente se rebajaría, ¿no? Y entonces tiene que haber una entidad intermedia, como el alma del mundo, etcétera, ¿no? que hacen esta mediación. Pero en realidad esta alma del mundo es una imaginación que viene que no está fundada lógicamente. No hay necesidad de eso, no hay necesidad metafísica de una mediación. Porque de lo que nosotros tenemos evidencia es que está la idea y está la cosa. Estas son las evidencias que tenemos. Y digamos, la construcción metafísica está basada en evidencias. Claro, después puedo hacer hipótesis para lo que no es esencial, pero el hueso de la metafísica tiene que estar basado en evidencias directas, porque estoy hablando como de la estructura misma de la realidad. Entonces, si algo no está suficientemente justificado por la evidencia, no puede ser admitido como un pilar como de la construcción metafísica. Y entonces ese era el defecto de la doctrina del alma del mundo, que en el fondo estaba fundada en un equívoco, en la supuesta necesidad de una mediación entre ideas y cosas, cuando en realidad no existe tal necesidad. Tenemos evidencia de que hay cosas y de que hay ideas. Y a las evidencias tenemos que atenernos. Digamos, las ideas, entonces, que están en Dios, son la raíz de las cosas y nada más. No hay necesidad de mediadores, ¿no? Pero el logos en cuanto a persona igual tiene de alguna manera un rol mediador. O sea, sí, puedes decir que es un rol mediador, o puedes decir que las ideas tienen un rol mediador, pero siempre y cuando por mediador, el equívoco está en pensar que mediador implique una esencia intermedia, un ser intermedio. Claro, un ser intermedio entre Dios y la criatura, que no es ni Dios ni criatura, o sea,
es como el Dios de los arianos, en el fondo, que critica Agustín en el De Trinitate, que es mediador por cuanto sería un ser intermedio. No es plenamente Dios, pero tampoco es una criatura cualquiera. Es como la más noble de las criaturas o un Dios inferior, etcétera. O sea, como que haya la necesidad de una mediación, ¿no? En cambio, aquí la relación es directa entre Dios y la criatura. O sea, hay una evidencia que lleva a la criatura y una evidencia que lleva a Dios. Profe, hay una mano levantada, en ese caso. Ah, Francisco. ¿Levantaste la mano? Te pido un favor, Sí, me abres la ventana ahí. que ¿Sí? parece que esto también permite, esta postura permite también superar ese prejuicio que se tenía de que, por ejemplo, en Platón deberían haber ideas de todas las cosas, como de cada una de las cosas que vemos en el mundo debería haber una idea correspondiente, como entonces, no recuerdo bien, pero parece que hay un diálogo en el que le refutan eso, en que se refuta eso, o sea, se intenta ¿Qué se refutar. produce este eco? ¿Dónde hay que apagar? Ahí se produce un eco que aquí es raro. No sé cómo hacer para... O sea, tengo que bajar el volumen de esto, ¿no? No. Sí, quizá debe bajar el volumen. Pero me abre otra cosa cuando intento, a ver. A ver ahora. A ver ahí. No, ahora parece que no se escucha nada. No, profe, pues usted le va. Ah, Ahí claro, le bajé todo el volumen. pero no escucha, ¿o sí? Te escuchamos. ¿Cuál era la pregunta de nuevo? De que se le suele discutir a Platón de que deberían haber ideas para cada cosa, ¿Ya? una idea para cada cosa. Entonces, cada cosa que encontramos en el mundo debería tener su idea correspondiente. ¿Sí? Pero resulta que, al parecer, lo que estamos viendo es que es que la idea de las cosas reside en el verbo en modo de principio, en modo de concepto. Y al ser el verbo igual al Padre, por decirlo así, es uno, es unidad. Entonces, lo que el verbo vuelca al mundo son los principios que nos permiten eh, captar las entidades. Pero no Entonces, solo pero no solo los principios, sino que también tiene efectivamente todas las ideas de todas las cosas. en el, Sí, quiere decir que en el, esa crítica que, claro, que debería haber ideas de todas las cosas, claro, que Platón como que la trató de responder de algún modo, eh, pero es una crítica no muy convincente para mi gusto. O sea, que se le critica que debería haber ideas de todas las cosas. Ya, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? Aristóteles le dice, entonces debería haber como infinitas ideas. Ya, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Sí. Precisamente Dios partimos diciendo que es infinito. Claro, claro, no lo dice no lo dice tan explícitamente Platón que es infinito, pero después en la escuela platónica se terminará diciendo eso. Claro, esa es una crítica aristotélica, yo creo que infundada, como la idea de que como que hubiera demasiadas ideas. Digamos, no es que haya un problema de metros cúbicos, ¿no? Las ideas son infinitas, ¿qué problema hay? Si de partida sabemos que los números, vas a decir que los números son infinitos. Y ya, entonces, entonces pasaría que frente a las cosas que son negativas, éticamente negativas, serían corrupción, ¿serían? corrupción, ¿Por qué corrupción?
No sé, lo estoy preguntando, porque No, si no, a el a verbo, Aristóteles le parecía raro que al final había más ideas que cosas. Como que él claro, dice, claro, tú quieres explicar las cosas con las ideas, y a él le parecía que entonces, claro, debería explicarse como lo más complejo por lo más simple. Y finalmente resultaba que las ideas terminan siendo más que las cosas. Pero eso puede parecer claro, extraño si uno se imagina las ideas como entes subsistentes. Pero siendo como son las ideas entes lógicos, no hay problema que sean más que las cosas. Claramente las ideas son más que las cosas, porque de cada cosa hay muchas diferentes ideas digamos, y hay diferentes relaciones entre las cosas, entre sí, entre cosas e ideas, entre ideas e ideas. Hay infinitas relaciones ideales, ¿no? Entonces, claro, ese es una falsa crítica, ya, digamos, a la doctrina de las ideas, ¿no? Mientras que la crítica, o sea, mientras que la corrección esencial es que hay que distinguir el ser esencial del verbo, que es uno, y por lo tanto, efectivamente, las cosas sí se reducen a una mayor simplicidad en cuanto a su origen. El origen y el modelo de las cosas es uno solo, el verbo, pero las relaciones que tiene con las criaturas son infinitas. Las relaciones lógicas que tiene con las criaturas son infinitas, ¿no? Y quizás, Francisco, lo que va con cada idea de cada cosa, que todas estas ideas, que es lo que decíamos al principio, que estaban como divinizadas. Claro, que si tú las divinizas en el sentido de considerarlas reales, ahí tienes un problema. Claro. Claro, eso es lo que le confundía también a Aristóteles, sí. Porque también Aristóteles a su manera tiende a ser realista. En los manuales muchas veces ustedes van a ver que, por ejemplo, en el manual de Coplestone, en general en los manuales de los filósofos tomistas o neotomistas, el esquema que funciona generalmente es que le atribuyen el realismo solo a Platón. Y Aristóteles sería el que lo ha corregido. Pero en realidad Aristóteles, si bien corrige en cierto aspecto, contribuye a la corrección del realismo platónico porque muestra que al concebir las ideas como reales se producen contradicciones, ¿no? Pero a su manera él sigue siendo realista también. O sea, las esencias inteligibles de las que él habla tiende a concebirlas también de un modo realista. Entonces, por eso también le hace problema el tema de las ideas en Dios, ¿no? Porque tiende a pensar que entonces puede haber diferentes realidades en Dios, o que Dios se rebaje al pensar las ideas, termina quitándole las ideas a Dios, diciendo que Dios se piensa a sí mismo, solo a sí mismo, es como pensamiento de pensamiento, porque si pensara otras cosas, ya al pensarlas pensaría algo inferior. Y entonces está ese prejuicio de que al pensar algo inferior, pero este prejuicio también se resuelve con esta frasecita de Anselmo, porque él está pensando algo inferior, sí, al crear, pero lo está pensando en el verbo. O sea, de algún modo esto que piensa, si bien es inferior, es creado dentro de un plan que es su propio verbo. Y entonces tiene una perfecta coherencia. Así, digamos, es un plan perfecto, el plan de la creación, a pesar de que la creación en sí misma es finita. Pero está dicha, está creada dentro del verbo, y por lo tanto Dios la ve como en su perfección. Claro, perfección como criatura, dentro de su nivel de criatura, pero hecha la criatura para divinizarse, ¿no? Hecha para como unirse con Dios, ¿no? Eso es lo que, claro, esto de la divinización de la criatura en el sentido cristiano también es lo que la doctrina de las ideas o la escuela platónica nunca alcanzó a como llegar del todo, ¿no? La idea de que la creación como tal está hecha enteramente ella para divinizarse, ¿no? Que está hecha para crear a Dios, porque si no se crea el problema de que, claro, Dios estaría como creando algo inferior a él y entonces como rebajándose, ¿no? Pero si este rebajar se concibe como finalizado a la unión con Dios, como a la divinización, entonces se explica. O sea, la creación tiene un fin que es el propio Dios, ¿no? Entonces, a pesar que ella es finita, imperfecta, pero está hecha para perfeccionarse, para divinizarse, para ser en el fondo uno con la creación, con Dios, ¿no? A pesar de su multiplicidad.
Ahora abandonamos, nos dedicamos aquí, pero este capítulo era importante, ténganlo en mente, entonces esto, de Anselmo, el monologio en capítulos como 31 al 33, son como 3 paginitas, pero bien densas. Y explican esto de la generación del verbo y del verbo de la criatura comparado con el verbo de Dios. Y ahora vamos a volver a la Buenaventura. Terminemos de leer este capítulo 3, que igual es interesante. ¿Quién sigue? Recuérdame tu nombre. Asenat, ¿verdad? Tú nos podrías leer. A esta especulación que el alma tiene de su principio uno y terminado mediante su potencia, trina sin número por el que es imagen de Dios, le ayudan las luces de las ciencias, luces que la perfeccionan e informan y representan la beatísima Trinidad de 3 maneras. Pues se ha de saber que toda la filosofía o es natural, o racional, o moral. La primera trata de la causa del existir, y por eso lleva a la potencia del Padre. La segunda de la razón del entender, y por eso lleva a la sabiduría del Verbo. Y la tercera del orden del vivir, y por eso lleva a la bondad del Espíritu Santo. Además, la primera, la filosofía natural, se divide en metafísica, matemática y física, de las cuales la una versa sobre las ciencias de las cosas, la otra sobre los números y figuras, la tercera sobre la naturaleza, virtudes y operaciones discursivas. Y así, la primera nos lleva al primer principio, que es el Padre, la segunda a su imagen, que es el Hijo, y la tercera al don, que es el Espíritu Santo. La segunda, la filosofía racional, se divide en gramática, que hace a los hombres capaces para expresarse, en lógica, que los hace agudos para vivir, y en retórica, que los hace valientes para mover o persuadir, lo cual insinuó también el misterio de la misma Beatísima Trinidad. La tercera, la filosofía moral, se divide en monástica, doméstica y política. De ahí que la primera insinúe la inaccesibilidad del primer principio, la segunda la familiaridad del Hijo y la tercera la liberalidad del Espíritu Santo. ¿Sigo? Sigue con el 7, sí, sigamos hasta el final, porque esto es fácil, bastante fácil. Todas estas ciencias tienen sus reglas ciertas e infalibles como luces y rayos que descienden de la ley eterna nuestra mente. Por eso nuestra mente irradia y añade en tantos esplendores de nuestra ciega. Puede ser conducida por la consideración de sí misma a la contemplación de aquella luz eterna. Y en verdad, la irradiación y consideración de semejante luz subcuenta a los sabios en admiración, y por el contrario, turba a los necios cumpliéndose así lo que dijo el profeta. Iluminando tú maravillosamente desde los montes eternos, quedaron perturbados de corazón insensato. Y ahí termina el 3. Claro, aquí simplemente aplica a las ciencias, como que a la organización de las ciencias, este mismo principio trinitario, ¿no? La filosofía se divide básicamente en 3 partes y cada parte de la filosofía como que se subdivide en ciencias inferiores que ella comprende, ¿no? ¿Cuáles son las 3 partes de la filosofía? Metafísica, matemática y física. No, natural, racional y moral, claro. Claro, natural sería parecido a lo que nosotros llamamos metafísica, porque natural sería como la causa del existir, como del ser como tal, ¿no? Causa existendi. Las fórmulas siempre son agustinianas, como que retoma y sintetiza fórmulas agustinianas. Después la lógica o racional. ¿Profe, qué significa inacibilidad? Que dijo en algún momento, o sea, que leí en algún momento. Como ingénito, que el padre es ingénito. Sí. ¿Qué entiende con racional? ¿Ah? Claro, lo que nosotros llamamos teoría del conocimiento, como racional, claro. Y entonces el ser inteligible, ¿no? A la teoría del conocimiento
entendida del modo evidentemente metafísico, ¿no? No del modo como muchas veces moderno, como lo pueden encontrar ahora, que está de moda, traducido a epistemología o teoría como acerca de los conceptos en un sentido lógico puramente. No es la lógica, ni tampoco la epistemología en un sentido de un análisis puramente conceptual, sino que un análisis metafísico del ente ideal, ¿no? O sea, ¿qué es el conocimiento en el sentido metafísico? Y la filosofía moral, ¿qué significa la filosofía moral? ¿O cómo la resume? ¿Cuál es? ¿Qué es la filosofía moral? La liberalidad del espíritu. ¿Mm? La liberalidad del espíritu. Sí, pero ¿qué es en su esencia? ¿Cuál es la definición? ¿Eh? ¿Y cuál es la definición de ética que da aquí? Claro, el orden del vivir, ¿no? La tercera del ordo vivendi. Ratio, claro, causa existendi, ratio intelligendi, ordo vivendi. Esta, digamos, la tríada ya es platónica, pero Agustín la había sintetizado y la había atribuido a las tres personas de la Trinidad, ¿no? Eso ya en la Ciudad de Dios. En el libro octavo de la Ciudad de Dios hace este análisis. Y después en el libro 11 también, que estaba en programa el semestre pasado, como que la filosofía, dice Agustín, digamos, los antiguos la dividieron en estas tres partes, o más bien descubrieron que de hecho está dividida en estas tres partes. O sea, descubrieron esta división básica de la filosofía natural, donde natural significa algo distinto que para nosotros, ¿no? Porque no es natural en el sentido de la naturaleza empírica, sino que natural en el sentido del ser en general, ¿no? De la metafísica, lo que nosotros más bien llamamos metafísica, ¿no? La causa del ser, la causa del entender y la causa del el orden del vivir, ¿no? Y después las otras ciencias, ¿no? Sí, en el fondo son subdivisiones de estas mismas partes de la filosofía, de manera que la filosofía como que comprende todas las otras ciencias, ¿no? La natural se divide en metafísica, matemática y física. La racional se divide en gramática, lógica y retórica, etc. Y la moral en monástica, doméstica y política. Bueno, toda esta subdivisión no es lo que más nos interesa metafísicamente. A nosotros nos interesa la parte más, como más metafísica de esto, ¿no? Finalmente, la idea de que todas las ciencias, ¿no?, tienen sus reglas ciertas e infalibles, como luces que descienden de la ley eterna a nuestra mente. Profe, perdone que lo interrumpe, pero considerando que quedan 3 minutos, podría ver el tema de los contenidos de la prueba. Ah, sí. Sí, pero bueno, para estudiar. Bueno, lo voy a Sí, hacer. en la prueba no vamos a comprender todo el itinerario porque vamos a dejar una parte para la segunda parte, pero vamos a saltarnos el 4 y va a entrar el 5. Lo de la próxima clase. Claro, porque el cuarto, sí, porque en el cuarto, la idea principal del cuarto es que este análisis de las potencias del alma, por las cuales la Trinidad que está en el alma, ser, entender, amar, si bien es una evidencia racional, sin embargo el alma está corrupta por el pecado original y en los pecados personales. El alma está como ofuscada en la comprensión de estas verdades, ¿no? Si bien son evidentes o fáciles de explicar en palabras, pero de hecho, como que los seres humanos tienen dificultad para ver estas verdades y por tanto se necesita una ayuda de la gracia. Entonces, todo el capítulo 4 está dedicado a analizar cómo Dios se preocupa de sanar en el fondo el alma para que pueda finalmente acceder a estas verdades. Mandarle, por ejemplo, el mensaje de la revelación a través de los profetas, la encarnación del verbo, que el verbo se encarna para redimir al hombre, sanarlo del pecado, porque esta sanación del pecado tiene un valor ético, pero también tiene un valor gnosiológico, porque no solo el hombre está como corrupto éticamente, sino que esta corrupción ética
lo lleva a una corrupción también del intelecto. Entonces le cuesta mucho ver estas verdades como metafísicas y gnoseológicas. Y no puede hacerlo sin esta ayuda sobrenatural, que viene en el fondo por los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, y la encarnación del Verbo y la redención, y los sacramentos de la Iglesia, que digamos que permiten como el perdón de los pecados y como la purificación del alma. Entonces, todo el capítulo 4 es esta parte más, llamémosla más teológica, digamos, esa la vamos a saltar ahora porque en el esquema nuestro del curso pertenece más al campo del amor, o sea, porque en el fondo sana el amor fundamentalmente, sana la parte ética, y sanando la parte ética después también aclara la mente, digamos, pero no refiere, como que técnicamente no tiene una referencia directa al tema del intelecto, sino que una referencia indirecta, está como purificación del alma, que se da a través de la historia de la salvación, a través de la revelación bíblica, de la encarnación y de la iglesia, ¿no? Todo eso yo diría que pertenece más al tema del amor, que sería como la segunda parte del curso. Y por eso vamos a un poco seccionar, con el perdón de San Buenaventura ahí, vamos a seccionar su obra y le vamos a recortar ahora el capítulo 4 y el 6, porque en el fondo el 6 también es como simétrico, porque en el 5 él habla del intelecto y de la idea del ser, como esta visión que el intelecto tiene como en el ápice como del ascenso del intelecto por sobre los primeros principios, no, las leyes de los conceptos, etcétera, por sobre todo está la idea pura del ser, ¿no? Y después simétricamente la otra ala, para completar las 6 alas del serafín que él tenía, es la misma cosa, pero bajo el aspecto del bien. O sea, la idea del ser en el 5 y la idea del bien en el 6. En el 6 peldaño del itinerario, ¿no? Entonces, 4 y 6 lo vamos a dejar para la segunda parte del curso, porque eso tiene que ver con amor, tiene que ver con bien, con ética o con eudaimonología, como la doctrina de la felicidad, ¿no? En cambio, vamos a quedarnos con lo que tiene que ver directamente con el intelecto, que es capítulo 3 y 5. Ahora, en el 5, en eso de la percepción del intelecto que percibe el ser, entra la demostración del intelecto de Dios, perdón, de la existencia de Dios. Porque, evidentemente, el ser considerado por el intelecto en su pureza, el ser puro, es Dios mismo, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo se demuestra la existencia de Dios a partir de la idea del ser. Y entonces en eso entran las primeras páginas del Monologion de Anselmo, que hablan de eso, y también las primeras páginas del Proslogion. Anselmo es muy sintético, ¿eh? Son pocas páginas, pero hay que esforzarse por como meditar estos conceptos que son simples, pero de difícil digestión, ¿eh? Son como cortos, pero son como esos alimentos concentrados que son. Al verlo tú los desprecias, porque es como una cosita chica, pero te lo comes y es como que es fuerte, es como un licor muy fuerte, así. ¿Cuáles son las secciones de San Anselmo? Son como las primeras 4 o 5 páginas. Son como, yo diría que 5 páginas redondeando. El inicio del Monologion y las primeras 5 páginas del Proslogion. Bueno, el argumento del Proslogion es más corto todavía, podrían ser 3 páginas, pero digamos que las primeras 5. Y después, esa página de Rosmini, esa la voy a detallar cuáles son las páginas exactas, porque esas son un archivo de 1000 páginas. Entonces voy a detallar, son como unas 30 paginitas, donde habla de eso. Y después va a entrar la de Santo Tomás, donde habla de la iluminación también. Hay una página donde habla de, eso es la cuestión, es la cuestión 84, artículo 5, y la cuestión 85, artículo 1. ¿De la suma? De la suma, claro. 84, artículo 5. Y 85, artículo 1. Y le pueden agregar la cuestión 2, que es sobre la demostración de la esencia de Dios, que es un articulito chico. Es como, pero ahí sintetiza la demostración de la existencia de Dios.
y con una crítica a Anselmo que después evaluaremos también. Entonces, como que en extensión son textos cortitos, pero no los desprecien. O sea, léanlo con calma, no a último momento, porque son densos, ¿no? Sé que la pregunta oficial van a querer como 3 páginas, ¿sí? ¿Ah? No. Los modernos estamos acostumbrados a leer muchas páginas. Creemos que la filosofía se mide como las papas, como a peso, ¿no? Creemos que como escribieron como 1000 páginas, pero al final lo esencial está en pocas páginas. Pero también Rosmini, que es moderno, el libro tiene 1000 páginas, pero al final lo esencial está en algunas páginas clave. Son algunas intuiciones clave que él condensa en pocas páginas. El resto es como desarrollo, sí, pero no es lo esencial. Así voy a tener que cerrar la reunión porque si no nos retan. Chao. Chao.